el nombre de la iglesia. Porque ahora, bueno, sabemos que este pueblo adquirido fue comprado por la sangre de nuestro Señor y que ahora hay muchas iglesias que ostentan el nombre de iglesia. Hay una que se llama Jesucristo de los últimos días, ¿verdad? Y de alguna manera están alterando lo que la palabra de Dios nos está concediendo. Hay otra que hablábamos en la mañana, Iglesia de Dios del séptimo día, adventista, ¿verdad? Y ya estamos haciendo notar que dentro de ello, anexable del séptimo día, si estamos hablando de los mandamientos, ¿verdad? No es un nombre propio que esté identificando a la iglesia, sino que lo que lo identifica, ¿qué es, hermanos? Iglesia de Dios. No habría por qué en algún momento está la luz del mundo, ¿verdad? Está los testigos de Jehová, y que todos de alguna manera quieren sacar un nombre propio de su iglesia. ¿Hasta dónde llegarán? Prácticamente nosotros notamos, quise sacar el dato de las iglesias que están registradas. Hace mucho tiempo me pareció que había nos compartieron una relación de iglesias y que prácticamente la iglesia de Dios ni siquiera aparece. No aparecía en esa... Hace algunos años, cuando estaba el problema de la iglesia de Dios, apareció en la lista de gobernación como parte de la iglesia pentecostés. Sí, ahí está. Entonces lo que nosotros debemos de tener, así como nuestro hermano nos compartía en la mañana, estos son puntos en los cuales los debemos de tener bien definidos dentro de nuestra mente, para que al momento que alguien nos pregunte, ¿y usted a quién pertenece? No, pues yo pertenezco a la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Ah, bueno, pues entonces vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Busque usted Mateo 16, verso 18. Y ese es el comienzo, ¿verdad?, del nombre propio de la iglesia. Pero vamos a seguir analizando, hermanos. Les pido de favor que usted, leíamos en el último pasaje, que es el verso 10, dice: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Busque usted Romanos 9, 24 y 25, por favor, hermanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo número 9, versículo número, voy a leer desde el 22, hermanos, para que tengamos un mejor conocimiento. Romanos 9, hermano, por favor. Bueno, solamente hago alusión en el verso 22 porque comienza con una pregunta. En el verso 24, bueno, termina esa pregunta. Voy a leer desde el 24. Los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también, decía de la pregunta, perdón. Los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Esa es la pregunta. Verso 25. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Haciendo mención acerca de quién, hacia la iglesia propiamente. La no amada, amada ahora la va a llamar. De esta manera, bueno, pues nos confirma que dentro de esta unión, ¿verdad?, sale esta amada, que es la iglesia. Bueno, seguimos analizando. Nosotros queremos entresacar el nombre propiamente de la iglesia de Dios, pero para ello tenemos que abundar un poquito para que tengamos una mejor noción hacia lo que en algunos momentos las doctrinas entretejen, para que ahora se pueda formar
los nombres propios de las iglesias. Vemos las iglesias que ahora en estos momentos están, la iglesia de Dios israelita, ¿verdad? Hay otra, ¿cómo se llama? Los que ya tienen mucho las costumbres del pueblo de Israel, los ¿Cristiana? no, que incluso traen hasta su vestimenta, Mesiánicos. los mesiánicos, de alguna manera, los que todavía tienen dice, abra usted la Torá, y propiamente la Torá es la ley de Moisés, ¿no es así? Israel. ¿Verdad? Pero para ello nosotros tenemos como nombre la Biblia, la palabra de Dios. No habría otro nombre como para hacerle llamar la Torá, porque nosotros no solamente usamos la ley de Moisés, sino utilizamos toda la Biblia. ¿Sí, hermano? Lo que pasa es que lo que los judíos utilizan en la Torah viene mucho de las, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las costumbres de Las los judíos. Entonces, aparte del Pentateuco, vienen todas las costumbres que están anexadas ahí en la Torah. En la Torah. Por eso le llaman la Torah. Ahí está, bueno, pues, una mejor comprensión todavía acerca de este nombre de la Torá. No solamente, como hace mención nuestro hermano, el Pentateuco, que vienen siendo los 5 primeros libros, sino que también vienen anexadas las costumbres propiamente del pueblo de Israel. El lavatorio de los vasos, el lavarse las manos constantemente, todo eso viene ahí. Fíjese, bueno, pues de ahí se ha derivado esta secta religiosa, podríamos llamarlo, pero que propiamente no es bíblica. Y lo que defiende la iglesia, que el nombre realmente de la iglesia es Iglesia de Dios. Continuemos, hermanos. Vamos a analizar ahora, dice, aquí en este mismo Romanos, verso 15, hermanos. Busque usted Romanos. Con respecto a tener misericordia. Estamos en Romanos 9, pero vamos a leer el verso 15. Dice así: mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en una ocasión nuestro hermano nos dio esta enseñanza: ¿cuándo Dios tiene misericordia de uno? Cuando guardamos los mandamientos, cuando obedecemos a Dios. Eso es tener misericordia. ¿Es aplicada de esa manera la misericordia de Dios para nosotros o no es así? ¿Para quién, hermanos? Para la iglesia de Dios. Aplica su misericordia. En alguna ocasión les decía, bueno, ¿y qué es misericordia? Busque usted Gálatas 5:22, por favor. Esos frutos del Espíritu que nosotros debemos de tener, hermanos, búsquelos, por favor. Y alguien, si lo encuentra, tómele lectura. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén, hermano. De esa manera Dios aplica su misericordia con nosotros. Ahora, dentro de esto es porque el verso 10 de Primera de Pedro, en su capítulo número 2 decía: mas ahora habéis alcanzado misericordia. Y la intención de dar estos textos es de hacer notar cuándo Dios aplica su misericordia para con nosotros, para propiamente la iglesia. Si nosotros nuevamente hacemos mención, tomamos como base la palabra de Dios, Dios va a aplicar su misericordia con nosotros. Voy a leer Romanos capítulo 10, versos 16 y 17, hermanos. Romanos capítulo 10, hermanos, 16 y 17 en los versículos, y la palabra de Dios dice así: mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les hacía notar en la mañana, ¿y la gente qué dice de nosotros? ¿Realmente no es pesado el estar dentro de la iglesia todo el día? ¿No te cansas? ¿Quién ha recibido un comentario negativo hacia su estancia en este lugar? ¿Pero qué estamos haciendo en este lugar? Nosotros nos estamos fortaleciendo. Nosotros estamos convencidos que formamos parte de esta iglesia. Y que en alguna ocasión nuestro hermano hizo mención también con respecto a un ejemplo. Decía con respecto a un hermano de la luz del mundo: bueno, pues ustedes se creen santificados porque guardan el sábado. Pero nosotros, antes de irnos a trabajar, damos un servicio a Dios. Y regresamos de trabajar, ¿y qué pasa? Y otro servicio a Dios. Y así consecutivamente los días van transcurriendo y nosotros le vamos dando servicio a Dios. Y ustedes con un día se creen más santificados. Pero hay una diferencia. Nosotros ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Nosotros obedecemos. Aquí ellos lo que están haciendo es alterar, poner de su cosecha. Ellos están, dice, en su opinión, están, dice, un poquito de levadura leuda toda la masa, y ese pensamiento de nosotros hace que alteremos la palabra de Dios y que de alguna manera nuestro razonamiento se crea que es mejor que el que Dios nos está concediendo. Si nosotros somos obedientes y nos habla de los mandamientos y nos guardamos en su camino, seguramente alcanzaremos la vida eterna, ¿verdad? Porque no estamos formando parte de otra denominación, sino la iglesia que nuestro Dios está instituyendo. Bueno, vamos a ver, hermanos. Busque usted Hechos de los Apóstoles 20-28, por favor. Otro nombre que vamos a entresacar acerca de esta iglesia de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Dice así la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. ¿De quién, hermanos? Del Señor. Y nosotros seguimos buscando iglesia del Señor, refiriéndose ¿hacia quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos que nosotros estamos entresacando los nombres con los cuales se identifica a la iglesia de Dios. Vamos a buscar nuestro texto entonces, Efesios 1:22, por favor. Otra manera en la cual se le conoce a esta iglesia. Efesios 1:22. Y alguien por favor busque Colosenses 1:24, por favor. ¿Ya encontró usted Efesios 1:22, hermanos? Dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Y diólo por cabeza sobre todas las cosas debajo de sus pies. ¿No estoy bien? Sí, así dice. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Muy bien. Aquí nuevamente nuestro Señor es tomado, es puesto como cabeza, ¿estoy bien? De
iglesia del Señor, pero no malentendamos que de ahí nosotros podríamos derivar que nuestra iglesia tendría que llamarse así, si no entonces caeríamos en la misma forma como el mundo o las diferentes doctrinas lo están manejando. ¿Alguien encontró Colosenses 1:24, hermanos? Sí, dice así. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, entonces notamos que este cuerpo es la iglesia, hermanos. Las formas en las cuales, bueno, se hace notar que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Dentro de ello nos hace alusión acerca del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11:2, por favor, hermanos. Segunda de Corintios 11:2. Si ya encontró usted este texto, dice así la palabra de Dios. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen para Cristo. Dentro de esto, ¿recuerda usted lo que quiere decir desposado? Y sería comprometido. ¿Está usted de acuerdo? Dentro de este compromiso que se tiene, hace notar que se debe de tener virgen, ¿verdad? Anteriormente se le daba prioridad en una manera literal, en que la mujer tendría que llegar a esos momentos como virgen, y que el pueblo de Israel, bueno, se hace notar que hasta era una vergüenza si no Tenía que haber testigos en la noche del museo. Y que propiamente la sábana donde se había tenido relación, ¿verdad? Tenía que ser mostrada. Y de esa manera, bueno, pues se comprobaba que era una realidad, que era virgen. Ahora en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, ¿se le da importancia? No, pero nosotros debemos de buscar, dice, buscar las sendas antiguas, aquello que nos dejó una muestra de la realidad de las cosas las cuales Dios quiere. Nosotros debemos guiarnos conforme a eso. Precisamente hago noción, porque nosotros no tomamos en consideración, hermanos, ¿qué sería mantenerse virgen ahora para la iglesia? Mantenerse virgen sería estar en esta base, ¿o no es así? Si usted se mantiene en esta base conforme a las enseñanzas de Dios, usted va a mantenerse virgen y va a tener oportunidad para esto. Pero si realmente usted no se mantiene virgen en el camino de nuestro Dios, seguramente no podríamos estar dentro de ese compromiso, porque dice que las bodas del Cordero, ¿qué? ¿Con quién se van a realizar? Con la iglesia propiamente. Y que nos hace notar que debe de mantenerse virgen. Otro de los... Y fíjese lo que dice. Pues que os celo, el apóstol Pablo hace notar esto, pues que os celo con celo de Dios. Fíjese lo que dice con respecto a la definición de celo. Cuidado, esmero, interés que alguien pone al hacer algo. Ese es el celo que está manifestando el apóstol Pablo. No tenía, con respecto a lo que nosotros estamos analizando, Ser fiel a las cosas de Dios. así es, dentro de lo que nosotros estamos viendo, Contaminarse con otras iglesias. cuidado, Con otra doctrina. cuidado, esmero, interés que alguien pone al hacer algo. Seguramente dentro del celo de nuestro Dios, ese fue su propósito real. Dentro de lo que nosotros analizábamos, les prohibió a Adán y a Eva comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, del árbol, y no les prohibió del árbol de la vida, pero porque ellos no sabían. Una vez que comieron de ese árbol, Dios tuvo que prohibirles,
hubo restricción para ello. Y nosotros, conforme a lo que hemos analizado, Dios ya lo sabía. Pero lo que ahora el propósito real de Dios es que realmente nosotros estemos sustentados nada más en Él, no en la manera de pensar. Ahora sí vamos a tomar el texto que nosotros tomamos como una base. Busque usted primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, hermanos. Y de aquí propiamente la iglesia de Dios, hermanos. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice así: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aquí está nuestro texto en el cual nos hace notar lo único que sería del Dios vivo. ¿Qué es lo que hace con respecto a este texto? ¿O no es así? Pero aquí textualmente nos está dando el nombre con respecto a esta iglesia de Dios. Fíjese cómo dice el verso 16: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en su gloria. Y propiamente aquí está el nombre de la iglesia de Dios. Termino con una lectura. Apocalipsis 22, hermanos. Este Apocalipsis 22 no quiero hacer mención con respecto a qué tiempo es el que se tomará en cuenta. Lo único que sí quiero hacer es mención de estos pasajes, hermanos, para la manera en la cual nosotros tenemos nuestra forma de vida. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que en su potencia sean el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Si usted cambia esa palabra balde, dice gratuitamente, para que tengamos una comprensión. Y esto es una invitación para todos. Nos hace notar que el que sea injusto, manténgase así. ¿Qué impide? Pero la recomendación de nuestro Dios, así como dice el 17, y el espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven, que te daré de beber del agua de la vida. Y esto es lo que nos transmite la palabra de Dios. Esta agua de vida, que si nos mantenemos dentro de esta iglesia, obtendremos esa vida eterna. Pasa a vosotros, hermanos.